Bien, como me he leído detalladamente pues, los informes que se han barajado en la Comunidad Valenciana y especialmente el informe de las universidades del País Valenciano, que me parece que están muy bien y que tienen bases importantes para el debate, pues intentaré destacar quizás de nuestra propuesta algún elemento que va más allá, ¿no? No contradice esas propuestas que se han barajado en la Comunidad Valenciana, pero va un poco más allá de esas propuestas, ¿no? Nuestra convicción, primero, es que en los últimos 5 o 7 años el sistema audiovisual español se ha deteriorado profundamente en sus equilibrios, en su armonía, en su calidad, en su pluralismo, tanto por el polo privado comercial, en un proceso de duopolio verdaderamente ya consolidado e insostenible, que hace imposible inverosímil la competencia privada, como en el polo público, en un proceso que todos conocemos de, al mismo tiempo, injerencias gubernamentales masivas en todas las regiones y a nivel central del Estado, en un proceso de recortes financieros brutales que ha mermado seriamente la capacidad de competencia y la capacidad de calidad del servicio público, y en un proceso también de desvarío de los propios contenidos y de las misiones del servicio público, que tiene que ver, lógicamente, con los déficits de financiación y con los déficits democráticos, ¿no? En esas condiciones y en el prólogo a la era digital, pensamos que es mucho más importante que nunca poner las bases de una auténtica regeneración del servicio público, que sea capaz de crear y mantener ese auténtico espacio público, esa auténtica esfera pública democrática, con consecuencias muy importantes en la cohesión territorial, en la cohesión de las comunidades autónomas, en la cohesión de cada comunidad autónoma en sí y, evidentemente, también en el plano económico, en el plano de esa economía del conocimiento a la que todos aspiramos, pero no siempre de forma muy coherente. En definitiva, nos pronunciamos, igual que en los documentos de la Comunidad Valenciana, por un servicio público fuerte, independiente, articulado a escala estatal, autonómica y local, y ese es un dato que nos parece vital, multimedia, multiplataforma, que sea capaz de competir y de llegar a las nuevas generaciones a través de todos los dispositivos y todas las posibilidades de las redes sociales y las redes digitales, basado en la apertura, y apertura entendemos que es fundamentalmente participación social y, en consecuencia, transparencia de la sociedad civil, en la responsabilidad, en la estabilidad, en la independencia, en definitiva, en un gran pacto social que tiene que ir en correspondencia en el plano autonómico, en el plano español y en el plano europeo, por un modelo democrático y social centrado no en la rentabilidad económica, sino en la rentabilidad social, y por tanto no en el coste de cada punto de share o de rating, como algunos han pretendido, sino en sus efectos sociales, en índices concretos que ya están disponibles de innovación, de participación social, de calidad de los contenidos, de pluralismo de las audiencias, etc. En concreto, muy brevemente, nuestra propuesta tiene 4 elementos fundamentales. Es que no lo veo bien. 4 elementos fundamentales. Uno, una propuesta en contenidos. Hay una propuesta muy detallada sobre Radio y Televisión Española, tanto en radio como en televisión. Una propuesta muy detallada también de qué herramientas y qué contenidos debe abordar en las plataformas, en las redes digitales. Hay una propuesta menos definida en el ámbito autonómico, pero articulada. Defendemos los mandatos marco, los contratos programa, que nunca se han hecho en Radio y Televisión Española y que apenas están ya vigentes en muy pocas radio y televisiones autonómicas. Nos centramos en la importancia del derecho de acceso, que nos parece vital, no solo a determinados programas, sino al conjunto de la oferta programática. En la necesidad de un plan estratégico para la era digital, que esté ligado al contrato programa. Un contrato programa que debe definir misiones, pero también presupuestos para 3 años mínimo, y debe conformarse como un auténtico pacto con la ciudadanía. Para ello, una transparencia sistemática de orden contable, de contratos, de sueldos, etcétera, equilibrio entre la producción propia e independiente, plataforma de la proyección en la cooperación cultural.
Una segunda parte es el tema de gobernanza, donde me gustaría destacar elementos novedosos, ¿no? Primero, en consonancia con nuestro proyecto para Europa, pensamos que se ha agotado el periodo, la etapa histórica larga en la cual los consejos de administración, los órganos de control eran monopolizados por los partidos políticos. Pensamos que estamos en una época diferente, que exige gobierno abierto, gobierno participativo, de forma que nuestra propuesta en concreto es, primero, segregar radicalmente la gestión del control externo de esa gestión. Por tanto, separación radical entre el director general, elegido por concurso abierto, de los organismos de control externo, Consejo Audiovisual, Consejo de Administración y Consejo Social. Segundo, destacamos una buena práctica de la radio y televisión pública alemana, sobre todo la sentencia del Tribunal Constitucional de marzo de 2014, en la que destaca que los partidos políticos deben ser minoritarios. Concretamente habla de menos del 30% en los órganos de control del servicio público. En consecuencia, nuestra propuesta es que los partidos políticos de un total de 9 elijan a 4 miembros del Consejo a través de un Consejo Social, de donde estén representados el conjunto de las entidades de la sociedad civil no lucrativas, y los partidos políticos elijan solo a una minoría, a 4 de 9, 5 y 4, que todos ellos refrendados por el Parlamento, como no puede ser otra forma, por mayoría de 2 tercios. Pero los 2 tercios no es una condición necesaria, pero no suficiente. Es necesario también romper, como dice el Tribunal Constitucional alemán, con el monopolio de los partidos políticos que inevitablemente imprimen una dinámica partidista, no especializada, no profesionalizada y finalmente gubernamentalizada del servicio público. Planteamos consejos sociales de gran importancia, compuestos y elegidos por la sociedad civil, que controlen también el derecho de acceso, la participación sistemática, consejos de administración, consejos audiovisuales como cúpula de la construcción, elegidos también por 2 tercios, sobre propuestas profesionalizadas, con currículum y propuestas de servicio público, consejos audiovisuales que tengan competencias también vinculantes en la concesión de licencias, la concesión de frecuencias al ámbito público y privado, procedimientos para romper los intentos de bloqueo de esa mayoría de 2 tercios, que nunca caigan en el error de perdonar la mayoría cualificada por mayoría simple en circunstancias coyunturales de la política, como hemos visto en múltiples prácticas en los últimos años. Consejos de informativos que sean vinculantes en el nombramiento o la aprobación de los directivos importantes de informativos, naturalmente como protección también de la independencia de los informativos del servicio público frente a los gobiernos, pero también los lobbies privados, carrera profesional objetivada, incluso en los niveles de dirección de las cadenas o de los servicios del servicio público. Proponemos también una tercera pata fundamental de ese nuevo modelo que sería la articulación territorial. Pensamos que no es posible mantener el despilfarro que supone el sistema doble español de ámbito estatal y autonómico, más el tejido local que ha ido mermándose en los últimos años, de forma que, siendo muy realistas y sabiendo que eso ha generado determinadas estructuras que difícilmente se pueden ahora romper desde arriba por un decreto o por una ley, proponemos una construcción paulatina de 2 a 5 años, construida desde la base, de forma que las televisiones autonómicas y Radio Televisión Española, las primeras a través de la Forta o directamente, puedan encontrar diversas formas de asociación, de cooperación, para construir articuladamente un servicio público de ámbito estatal, mucho más barato, mucho más eficaz, con mucho menos despilfarro de dinero y con, finalmente, una capacidad de proyección hacia el exterior de las culturas regionales, de las culturas nacionales en España. Eso significa un modelo mucho más descentralizado, donde las cadenas autonómicas que voluntariamente quieran asociarse con Radio Televisión Española tendrían también la competencia de las ventanas territoriales de Radio Televisión Española y de sus centros territoriales.
y tendrían mayoría en los órganos de dirección para decidir la programación, la producción y los intercambios a nivel autonómico. Eso significa también un sistema como el federal en Alemania, en el cual finalmente cada autonomía paga los costes en función de su disponibilidad de riqueza de presupuesto nacional. Naturalmente, eso implicaría todo un camino de negociación y de romper los resquemores que se han ido creando en los últimos 30 años, pero pensamos que la condición vital para eso es justamente la desgubernamentalización de la televisión autonómica y de la televisión española en particular, que ha sido el factor que ha impedido sistemáticamente la cooperación. Por tanto, fortalecimiento de la FORTA en su papel de holding y de articulación de las autonomías, y luego papel de negociación directa igualitaria entre la FORTA y las televisiones autonómicas con Radio y Televisión Española para una auténtica articulación territorial. Naturalmente, va de suá que también pedimos que las autonómicas no sean centralistas en su territorio y también se articulen con las televisiones locales, municipales, comunitarias, etc. Finalmente, como propuesta inicial, proponemos la creación inmediata de un canal federal bilingüe con la lengua de origen de cada producción, alimentado por el conjunto de las autonomías españolas, de las radio y televisiones autonómicas con televisión española, que permita el acceso directo de la producción original y creativa de cada autonomía para el conjunto de España, sin tener que pasar por fórmulas o por redes de pago como en la actualidad. Finalmente, en el modelo financiero proponemos un modelo relativamente ortodoxo, es decir, modelo de diversidad de fuentes, de subvención pública mayoritaria, dinero público mayoritario, captación de publicidad comercial, no solo por su valor financiero, también por su capacidad de democracia económica de la competencia de las pymes en las regiones, pero además proponemos otras fuentes que hasta ahora se han utilizado escasamente. El beneficio también para las autonomías de las cuotas y las tasas o canon que pagan las licencias privadas, que debería repartirse de forma equitativa entre el conjunto de las regiones. Proponemos también la posibilidad de que si un gobierno tiene serios problemas de subvención y de financiación de la red de televisión autonómica, pueda implantar en el IRPF, en la declaración de IRPF, un canon informativo obligado en el cual el ciudadano vea que la tasa habitual en otros países occidentales europeos se reparte de forma proporcional a sus ingresos y no es una tasa igual para todos. Es el mismo proceso que ahora se está discutiendo en Alemania, en el Reino Unido, en Italia, cuando se ve que el viejo canon ya no vale, porque es regresivo fiscalmente y porque estaba fijado en el televisor. Y ahora podemos recibir la televisión de forma múltiple a través de cualquier dispositivo. Planteamos también el uso del dividendo digital, que es una fuente enorme de beneficios fiscales para el Estado español, europeo, y que se está utilizando para la Caja General cuando debía tener una función de apoyo al servicio público y de apoyo a la lucha contra la brecha digital, porque nace justamente de la expropiación de un bien público que son las frecuencias y que se están pasando directamente ya a la telefonía y a la telefonía 3 o 4D. Finalmente, planteamos también la posibilidad de mantener la tasa de operadores privados, de fórmulas de patrocinio para Radio y Televisión Española, siempre coherentes con las misiones de servicio público, y la potenciación de la comercialización de productos, de programas, que en las redes digitales sería mucho más posible y mucho más fructífero. En definitiva, pensamos, por concluir, que es necesario una homologación finalmente del servicio público del sistema audiovisual español con el europeo, que nunca se ha alcanzado, ni siquiera en 2006 con la reforma de Radio y Televisión Española, ni siquiera en 2010 con la Ley General del Audiovisual, y que es necesario hacerlo dentro de un proyecto europeo, con una capacidad de producción exterior. En la UER se está planteando ahora una cooperación acrecentada del servicio público de cara a construir incluso redes sociales públicas, un Internet de servicio público, que hoy nos falla. En definitiva, pensar en local, pero también pensar en global al mismo tiempo. Y desde lo local hoy hay que construir lo global y hay que colaborar en la construcción europea. Muchas gracias.